Bueno, vamos a estudiar un poco de anatomía de superficie o anatomía aplicada. Este es mi antebrazo izquierdo. Voy a dibujar todo en el lado izquierdo ahora porque el derecho lo tengo que utilizar para hacerles los dibujos. Así que está bueno que nos vayamos acostumbrando a estudiar los dos lados del cuerpo. Si bien siempre en los libros y nosotros los docentes tendemos a enseñar las partes derechas del cuerpo, pero está bueno que se vayan acostumbrando. Bueno, ya me adelanté un poco haciendo el dibujo de la arteria radial. Esto es el pulgar, siempre ubíquense, entonces esto es externo y esto es interno. Esto es distal y esto es proximal. Entonces vamos a dibujar la arteria radial, vamos a dibujar la arteria cubital. Si recordamos, son vasos que son ramas de la arteria humeral o arteria braquial que se divide a nivel de la altura del pliegue del codo. Bien, ¿cómo ubicábamos a la arteria radial? Son dos lugares donde uno puede evaluar el pulso a nivel de la porción distal del antebrazo, pero generalmente el pulso que evaluamos es el pulso de la arteria radial, porque está más superficial y más accesible. La vamos a encontrar en lo que denominamos canal del pulso. Si flexiono hacia adelante van a ver acá dos elevaciones que son los tendones de los músculos palmares. Acuérdense que el palmar mayor, que a partir de ahora le vamos a nombrar con la nomenclatura actualizada, que es el flexor del carpo, flexor radial del carpo, y por al lado vamos a tener al palmar menor o palmar largo, que tenía su inserción que se digitaba en la aponeurosis palmar. Es inconstante el palmar largo, pero la mayoría de las personas lo tienen, entonces siempre con hacer una pequeña flexión uno puede saber si está. El palmar o flexor, el palmar mayor o flexor radial del carpo va a estar acompañado hacia externo por el músculo supinador largo o braquio radial, o también le solemos decir húmero estilo radial, para acordarnos que se va a insertar acá en la estiloides del radio. Entonces, entre estos dos tendones vamos a encontrar el pulso de la arteria radial. Me quedó un poquito chico. Ahí. ¿Cómo evaluamos el pulso de la arteria radial? El pulso en el cuerpo se toma con 3 o 4 dedos, dicen las bibliografías de semiología, del estudio de los signos y del estudio del paciente, ¿sí? Los estudios semiológicos, signos y síntomas del paciente. Se coloca presión con uno generalmente con el índice, y con los otros 2 dedos se evalúan las características del pulso. Se presiona la arteria y se evalúa si el pulso es regular, si es irregular, si es un pulso saltón, si es un pulso débil. ¿Bien? Entonces es la zona donde vamos a evaluar el pulso a nivel de la muñeca. También podemos evaluar el pulso cubital, por supuesto lo vamos a sentir, pero el pulso cubital es un poco más, la arteria es de menor calibre y es un poco más difícil de localizarlo. Entonces siempre tratamos de localizar el pulso de la arteria radial. Voy a agregar que la arteria radial en esta parte hace una curva para volverse dorsal, y la vamos a encontrar a nivel de lo que es esta región que se forma un triángulo, ¿ven? Que se denomina tabaquera anatómica, que después vamos a estudiar también sus límites. Ahí perfora el primer espacio interóseo y da sus ramas terminales, la arteria dorsal del primer espacio, etc. Ese es el recorrido que hace la radial, que viene desde el antebrazo. Bien, entre el braquio radial hacia externo y entre el palmar mayor hacia interno. Canal del pulso. No nos podemos olvidar esto. Bien, el pulso cubital, la arteria cubital la vamos a encontrar en una estructura. Generalmente está el músculo cubital acá arriba, el músculo que le decimos flexor cubital del carpo, que se va a estar insertando en un huesito que tenemos acá en el carpo, que se denomina pisiforme, que es el primer hueso, un hueso de la primera fila del carpo, el pisiforme. Si uno toca y aprieta, siente al hueso firme ahí abajo. Ese es el pisiforme. El cubital anterior, que es el músculo que viene, o flexor cubital del carpo, va a dar una expansión aponeurótica una vez que se inserta, que va a cubrir los vasos cubitales, que van a estar pasando por debajo. Va a estar la arteria, por supuesto, con sus 2 venas. Recuerden que las arterias profundas del cuerpo tienen 2 venas que son satélites. Ahora se las dibujo. Que van a acompañar, ¿qué quiere decir que una vena es satélite? Que va a acompañar a la arteria en todo su recorrido. Entonces es una vena satélite, distinta de las venas superficiales que ahora les voy a contar a continuación. Se me está complicando un poco encontrar, acá tengo el azul. Entonces acuérdense que las venas siempre van acompañadas, las arterias van acompañadas de sus 2 venas satélites, así también la vena humeral
y se resume a nivel axilar en una sola vena. ¿Estamos? Bueno, entonces acuérdense, esta expansión aponeurótica que da el cubital para cubrir arteria, vena y nervio cubital, que va a formar el paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio cubital, se denomina canal de Guyon, con G y con Y. Y a nivel de la arteria radial no encontramos un nervio ahí, sino que el nervio lo encontramos acá pasando entre los dos palmares. ¿Y qué nervio es? Es el nervio mediano, que, o casualidad, le va a dar la inervación a todos los músculos del plano del grupo anterior del antebrazo, excepto al cubital anterior, y los dos haces internos del flexor profundo. ¿Estamos? Siguiendo con el estudio de las venas del antebrazo y los sitios más importantes de utilización de las venas superficiales, podemos decir que existe una red dorsal muy desarrollada a nivel superficial, o sea, en el dorso de la mano estamos viendo mi antebrazo izquierdo, y vamos a tener venas colaterales digitales que van a confluir se van a unir y van a formar las venas metacarpianas. Las venas metacarpianas van a formar el arco dorsal, ¿sí?, de la mano, y se van a constituir dos venas importantes, una vena que va a nacer a nivel del pulgar y una vena que va a nacer a nivel del meñique. Ambas se van a dirigir hacia la cara anterior, entonces vamos a dibujarlas hacia la cara anterior, y lo que están viendo un poquito por transparencia es el sistema venoso profundo también, que acompaña las arterias digitales. Entonces vamos a tener constituida la vena cefálica del pulgar y la vena salvatela del meñique, que van a dirigirse hacia la cara anterior del antebrazo. La vena cefálica del pulgar se va a constituir como vena cubital superficial, como vena, radial superficial o vena mediana, y va a discurrir por la cara anterior del antebrazo, se va a ir disponiendo hacia medial. Y la vena salvatela del meñique se va a disponer como vena cubital superficial, ¿sí? La vena mediana o vena radial, dijimos, se va a dividir en dos venas a nivel del pliegue del codo, que van a ser mediana cubital y vena mediana radial, ¿sí? Acuérdense que esta era la cefálica del pulgar, que se constituye como vena, dijimos, radial superficial o vena mediana, vena radial superficial o vena mediana. Y recibía a la salvatela del meñique, que venían las dos de la cara posterior, y se va a constituir como vena cubital superficial, ¿sí? Esta es la radial superficial, esta es la cubital superficial. Va a continuar ascendiendo la cubital superficial y se va a terminar uniendo con la mediana cubital a nivel del pliegue del codo para formar la vena basílica. Vena basílica. Y la vena mediana radial se va a unir con una vena radial accesoria que viene también del dorso del antebrazo, y van a constituir la vena cefálica. Cefálica y vena basílica. La basílica va a ascender por el antebrazo y se va a terminar haciendo profunda cuando perfore la aponeurosis y desemboque en la vena humeral. Y la vena cefálica va a ascender y va a terminar en el surco deltopectoral para desembocar en la vena axilar. Bien alto, sigue subiendo. Y recuerden que también algunas bibliografías dicen que la vena basílica puede llegar a desembocar en la axilar, pero generalmente lo hace en la humeral. Y esto que estamos viendo acá es lo que se denomina M venosa del antebrazo. Es una M, acá queda una W porque ustedes lo están viendo al revés, pero es la M venosa. En este sitio, en la M venosa, generalmente es donde uno tiende o donde nos sacan sangre cuando hacemos los análisis clínicos, o se nos colocan las vías de acceso venoso periférico. ¿Ok?
¿Quedó claro? Ahora me voy a tener que borrar todo esto que no sé cómo voy a hacer. Bueno, en este segmento de anatomía aplicada vamos a estudiar la importancia de los vasos del antebrazo y del miembro superior. Estamos viendo un antebrazo izquierdo donde hacia externo está el pulgar y hacia interno el meñique. Ya me adelanté con el dibujo esquematizando el radio que está hacia externo con su apófisis estiloides hacia distal, epífisis distal, diáfisis, epífisis proximal. Recordamos que el radio tenía esta superficie en su borde anterior, que es la tuberosidad radial o bicipital, y la cúpula radial para articular con el húmero. Entonces, si recordamos los músculos, desde el miembro superior, desde el brazo, se va a insertar a nivel de este accidente del radio, que es la tuberosidad bicipital, el tendón del bíceps. El bíceps que discurre por el brazo, ¿sí? Músculo bíceps. El músculo bíceps va a delimitar en el codo, en la cara anterior, dos canales. Porque por la protrusión que hace el músculo a este nivel, quedando un canal bicipital externo y un canal bicipital interno. A su vez tendremos que ocuparnos de dibujar dos músculos más, que uno va a ser hacia externo el pronador redondo y hacia interno el supinador largo, que son los más superficiales de el antebrazo en este caso. Entonces quedan delimitados los dos canales o pliegues bicipitales, interno y externo. ¿Qué elementos voy a encontrar en el pliegue bicipital interno? Principalmente vamos a encontrar un vaso muy importante que es la arteria humeral o arteria braquial. Vamos a encontrar al nervio mediano hacia interno de la arteria. Y también vamos a encontrar una arteria que viene del miembro superior, que es la recurrente cubital anterior, que es rama de la arteria cubital y está volviendo, una vez que la humeral se divide en radial y cubital, la cubital va a dar una arteria recurrente cubital que va a estar situándose también en el canal bicipital. Esos tres elementos de importancia a nivel del pliegue bicipital interno. A nivel del canal bicipital externo vamos a tener al nervio músculo cutáneo y nervio radial, otras ramas del plexo braquial, nervio radial, nervio músculo cutáneo, y también vamos a encontrar la arteria humeral profunda y la arteria recurrente radial anterior. Arteria humeral profunda y arteria recurrente radial anterior. ¿Cuál es la importancia de conocer los vasos a nivel del pliegue o del canal bicipital interno? En este sector, a nivel del pliegue bicipital interno, por supuesto que está la arteria con sus dos venas satélites. A este nivel es donde uno va a sentir el pulso de la arteria humeral, por ende es donde se coloca la campana del estetoscopio cuando uno tiene que hacer la toma de la tensión o de la presión arterial. Se coloca un manguito que va a comprimir, que se insufla con una presión determinada que va a comprimir la arteria, y si el manguito termina a esta altura, por debajo se sitúa la campana del estetoscopio para poder escuchar nosotros el pulso de la arteria humeral. Esa es la importancia de conocer la situación de este vaso en el canal bicipital interno.